aparezcamos, recién ahí comienza la transmisión, porque en Zoom no tenemos problemas de demorarnos más, pero el live de Facebook nos da como 1 hora nomás. Sí, es variable, vos sabés. Con Facebook no hay drama por ahí por la extensión. Instagram es el que te da 1 hora. Nos ha pasado a nosotros. Nosotros hicimos las jornadas, viste, en la semana esa del 15 de junio. Sí. Y nos ha pasado con algunos lives de extendernos un poquitito más y no hemos tenido inconvenientes. Ah, mira tú, nosotros creyéndonos todo este tiempo que era igual acá. Porque en el No, Zoom no, no no. tenemos Si problemas. te extendes un poquitito no hay drama. Así que no te preocupes. Ya, súper. Entonces aquí vamos a ir viendo cuando aparezcamos. Cuando aparezcamos. Ahí dice que estamos transmitiendo en vivo. Y siempre se demora un poquito en salir la imagen. Sí, yo ya nos veo acá en vivo. ¿En serio? Facebook. Sí. Ya Yo desde el estoy más celular lenta, ya se ve. estoy aquí mismo en Chile y no veo nada. Hay un delay. A ver, no veo nada. ¿En serio que nos ves? Sí. Sí, sí. Sí. Claro, ahí estamos. Ahí lo vi. Ahí está. Ya, ahí está. Bueno, hola a todos. Estamos de nuevo acá en un nuevo live. Hoy día lunes, estamos a 20, ¿cierto, Julio? 20 de julio. Exacto, Julio. 20 de julio. 20 de julio, Julio. Bueno, estamos con Julio Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde. Ya vamos a comenzar entonces al tiro. Bueno, mi nombre es Jessica Asensio, yo soy directora del Centro Multisensorial Aligüen de Puerto Varas, ya, en donde trabajamos también con muchas familias que están dentro del espectro del autismo, ¿ya? Entonces quisimos invitar a Julio Rodríguez, él es psiquiatra especializado en neurodesarrollo, para hablar de un tema súper importante y que a veces no se habla mucho, ¿ya? O no hay mucha teoría al respecto, que es la evaluación en adultos, ¿ya? El autismo, evaluación diagnóstica, o el diagnóstico, ¿cierto?, en adultos. Así que quiero que ojalá esta conversación les pueda servir a todas las familias que siempre ven esto o tienen la oportunidad de acceder a la información ya de manera más directa a través de estos live, a través de estas actividades que se hacen por estas plataformas, y esa es la idea también de nosotros, de poder acercar el conocimiento a las familias. Siempre los profesionales tenemos más instancias, ¿cierto?, de capacitación, de acceso, pero no así las familias. Entonces la idea es poder aportar también, bueno, a todos, pero especialmente a nuestras familias que nos ven, que nos siguen, y que para ellos conocer, ¿cierto?, todo el tema de lo que significa el autismo es súper importante. Quiero entonces dejarte, Julio, para que te presentes, para que nos comentes un poco acerca de ti, de tu trabajo, de cómo llegaste a trabajar en autismo. Bien, bueno, buenas noches a todos. La verdad que, bueno, muchísimas gracias, Jessica, y a todo el Centro Aligüen de Puerto Varas por esta invitación a este live. Bueno, para los que no me conocen, soy de Tucumán, soy de Argentina. Tucumán es una provincia que está al norte de la República Argentina. Somos bien del interior del interior. Y fíjate que, bueno, yo soy psiquiatra certificado, me especializo en neurodesarrollo. Estoy trabajando en neurodesarrollo desde hace aproximadamente 5 años. Yo ya venía trabajando en todo lo que tiene que ver con esta temática, y junto a mi esposa María Silvia, que es odontopediatra. Ella también se especializa en autismo. Bueno, empezamos a ver algunos signos de TEA en una de nuestras hijas, y eso motivó el hecho de seguir trabajando con mayor ímpetu y con mayor, digamos, consistencia en esto.
Y bueno, y vos sabés que nos ocurrió de que nosotros de pronto visibilizábamos signos y sabíamos qué es lo que había que hacer y sabíamos, a ver, saber qué hay que hacer a grandes rasgos, porque es muy difícil diferenciar, digamos, lo que es la persona, y en este caso nosotros como padres del profesional, pero seguimos siendo padres. Entonces, no puedes ser objetivo con tu hijo, pero habíamos visto, digamos, una serie de cuestiones que nos llamaban la atención y de pronto nosotros podíamos encontrar, por cuestión de conocimiento, de contactos o de desenvolvimiento en la profesión, sabíamos más o menos a qué puertas qué puertas había que tocar, y nos dimos cuenta de que había un montón de familias que no tenían esa posibilidad o esa suerte, como se quiera llamar. Entonces vos sabés que a partir de ahí, bueno, nosotros empezamos a trabajar en la difusión de la condición, en la concientización, y no tan solo del autismo, sino también de un montón de otras condiciones de neurodesarrollo. Y ahí surgió este proyecto que se llama Universo TEA, que arrancó como una página de Facebook con muy poquitos, pero muy poquitos seguidores al principio. Y bueno, y después empezaron a venir un montón de actividades que nosotros hacíamos a través de posts, de videos. Tuve la posibilidad de tener una columna radial acá en una de las radios más importantes de Tucumán, y desde ahí llegamos a muchas personas, a muchas familias que se encontraban también en regiones bastante alejadas de la capital. Vos viste que en toda ciudad, en toda provincia, y te diría que en todo país, todo está concentrado demasiado en las grandes urbes, en las grandes capitales, y la gente, digamos, que está en la periferia, en el interior, mucho más anegadas y mucho más alejadas de estas posibilidades, digamos, son aquellas a las cuales me parece que es mucho más fundamental llegar. Y bueno, y este proyecto de Universo TEA empezó a traer con el tiempo un canal también una página web, un canal de YouTube, digamos un canal de comunicación a través de Instagram, y empezamos a realizar lo que se llamaban las jornadas interdisciplinarias, que son jornadas gratuitas, donde nosotros brindamos información a los papás y a los profesionales. Este año, por cuestiones del coronavirus, hicimos la quinta en un formato de maratón de lives, que estuvo bastante bueno, porque contamos con muchos, digamos, invitados de diferentes partes, a ver, de México, de Perú, vos sabés que estuvimos con gente de Chile también, de España, y fue para nosotros muy grato ver que también las redes que nosotros íbamos armando ayudaban a un montón de gente, más allá de los límites, ¿no?, de nuestra provincia, que era nuestro primer objetivo. Y desde ahí es que venimos trabajando en todo esto. También, digamos, realizamos cursos, capacitaciones, y ese fue principalmente el motivo por el cual nosotros nos abocamos a esto. Yo aparte también tengo mi consultorio propio acá en Tucumán, y bueno, fuimos capacitándonos. Algunas capacitaciones pudimos hacerlas presenciales, otras a distancia. La accesibilidad es difícil para los que estamos en el interior porque todo está concentrado en Buenos Aires. Pero bueno, también parte de nuestro proyecto es descentralizar un poco la información de Buenos Aires y la capacitación profesional de Buenos Aires, porque consideramos que hay muchísimas necesidades en el interior del país y consideramos que tenemos los profesionales suficientes como para también poder capacitarnos y autocapacitarnos en el interior. Tenemos profesionales muy valiosos en el interior del país y puedo darte fe de eso. En este proceso también nosotros formamos el Comité Interdisciplinario de Neurodesarrollo, del cual soy uno de los coordinadores. Es un gusto, digamos, poder coordinar un grupo tan lindo como este, porque vos sabés que son profesionales, muchos de ellos papás también, de algún niño con alguna condición. Algunos de ellos tienen alguna condición, y fíjate que es un grupo que en esa heterogeneidad tiene la homogeneidad del mismo objetivo, ¿no? El hecho de llevar información a los papás y de capacitarnos. Entonces realizamos capacitaciones internas, ateneos, y vos sabés que tenemos representantes en Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y es un proyecto bastante bueno, y la verdad que venimos trabajando a full con María Silvia en esto. Ella es
el cerebro de muchas de estas ideas y ella es la que está detrás de la página en un montón de aspectos que tienen que ver quizá con diseño y todo. Así que bueno, ella es también, ella es súper fundamental en Universo TEA. Y bueno, venimos trabajando en esto y creo que la satisfacción de nuestro trabajo está en el punto de vista está digamos en el punto de los mensajes que recibimos de gente a la que hemos podido quizás llevar un granito de esperanza, de ayuda, una palabra justa en el momento adecuado. Y bueno, y nos empezamos a dar cuenta que había un montón de necesidades que no tan solo pasaban por los chicos, sino que pasaban también porque los chicos en algún momento iban a ser adultos y empezamos a ver de que en realidad la realidad de los adultos en la actualidad era completamente diferente a lo que se piensa. A ver, está en el inconsciente colectivo como que hablamos de niños con autismo, niños con TDAH, niños con discapacidad intelectual, pero hay hombres y mujeres con esta condición, me refiero a adultos, y que no son niños, ¿no? Que fueron en algún momento niños y en algún momento los niños de ahora van a ser adultos. Y nos damos cuenta de que la capacitación, como así también los dispositivos y los enfoques terapéuticos, están abocados muy a los niños y poco a los adultos. Entonces desde ahí también empezó o parte de nuestra campaña, te diría, activista de concientización, el hecho de poder apuntar también a ese grupo, ¿no? A ese grupo que es muy olvidado, muy vulnerable y que necesita muchísima, pero muchísima ayuda, porque, a ver, por ahí yo estoy dentro del espectro autista también y eso también ha sido uno de los motivos como para trabajar más en los adultos, porque yo también he considerado que por cuestiones de fortuna, de destino o por lo que fuera, que creo que los factores principales tienen que ver con el acompañamiento familiar. En un primer momento mis padres y mis hermanos y después en un segundo momento mi pilar y mi norte es mi esposa, ella es mi conexión con el mundo. Y bueno, ahí también eso ha motivado mucho más el trabajo con los adultos. Y me he dado cuenta de que, bueno, hay un montón de personas que no han tenido el acompañamiento familiar como querían, como podían, no tenían quizás las posibilidades de acceder a un diagnóstico, a un tratamiento. Y bueno, eso también hizo que trabajáramos mucho más en el diagnóstico con los adultos, que es algo que por ahí muchas familias todavía no lo están contemplando, ¿no? Julio, y en ese sentido igual, bueno, complementar que todo lo que tú cuentas o todo lo que tú nos relatas respecto de que están un poco alejados de todo lo que es la formación profesional, del acceso, ¿cierto?, a estos procesos a lo mejor de evaluación o todo lo que ocurre en una ciudad ya mucho más grande como es Buenos Aires. Bueno, nosotros que estamos acá en Puerto Varas, es similar también lo que nos pasa. Creemos que habemos profesionales muy capaces, pero para poder especializarte tú tienes que salir de acá, ya, porque ir, digamos, a otro lado o tomar alguna capacitación, ojalá muy buena online, pero de por sí son escasos los profesionales que se dedican al autismo, digamos, de manera más específica, porque en el fondo, en lo personal, creo que el autismo viene siendo como una subespecialidad que hacen los profesionales, digamos, del área, digamos, que sea, que se dedica a infancia o adolescencia o adulto, ya, pero que es necesario también tener experiencia y capacitarse en esto. Y así como te pasa a ti, que estás allá en Tucumán, que estás como lejos de todo, a nosotros nos pasa lo mismo. Y en Centro Aligüen y también en la Fundación Exploratea que nosotros formamos el año pasado, esa es la idea, de poder acercar el conocimiento, de poder acercar el acceso a la evaluación, la orientación a la familia, que es algo súper importante cuando una familia está en un proceso de evaluación, cuando alguien te dice que tu hijo o tu hija ya podría presentar alguna condición. Ya tenemos familias y nos pasa mucho que han recorrido desde Santiago, digamos, hasta Puerto Varas y de ida y vuelta, ¿ya? Bueno, y se han encontrado muchos también con nuestro trabajo. Nosotros tenemos un programa global, un programa especial en autismo y donde trabajamos personas que estamos constantemente capacitándonos y muy comprometidas, digamos, con esto. Así que igual nos toca vivir una realidad un poco similar en cuanto a eso.
¿ya? Bueno, y la idea de hacer estos live es un poco acercar la información, acercar todo esto, digamos, que estamos comentando a las familias para que ellos puedan tener más orientación respecto de los procesos que están viviendo. Y hoy día el live es de autismo y diagnóstico en adultos, ¿ya? Entonces me gustaría un poco que comentemos acerca de las características, ¿ya? Porque si uno vaya a la lectura, a la teoría, se dice hoy, ¿cierto?, que muchos de los padres de los niños o de los adolescentes que están dentro del espectro del autismo también comparten estas manifestaciones o estos rasgos de autismo. Muchas veces se les da este concepto de fenotipo ampliado del autismo, en donde pudieran estar muchos ya de los padres de estos niños o de estos adolescentes. Entonces me gustaría que podamos comentar un poco qué significa esto del fenotipo ampliado del autismo, ya, y de esto que pasa, ¿cierto? Y que yo creo que también les pasa a ustedes de que cuando llega un niño, por ejemplo, pasa por el proceso de evaluación, ya y su diagnóstico final que está dentro del espectro del autismo, los papás después comienzan a llamar y decir, ¿saben qué? A mí me gustaría participar de un proceso también de evaluación, porque creo que yo también soy así, ¿ya? Entonces, coméntanos desde tu experiencia profesional, ¿cómo has visto esto? Ya en cuanto a los rasgos que pueden presentar los papás de niños adolescentes con autismo y que los papás dicen también sentirse similares. Mira, vos fíjate que desde mi opinión, yo siempre digo que los adultos con autismo están como en 3 subgrupos. El primero son aquellos adultos con autismo que ya fueron diagnosticados en la adolescencia o en la niñez. Y después tenemos un segundo subgrupo, que son aquellos padres de niños con autismo que han recibido su diagnóstico en la edad adulta. Y el tercer subgrupo, que te diría que es el más vulnerable, es el grupo de adultos que no tienen hijos con autismo o que quizás no han podido formar una familia aún y no tienen diagnóstico y andan vagando, peregrinando, decimos nosotros, de profesional en profesional, pasando por diferentes diagnósticos y sin poder dar una explicación a quiénes son, por qué suceden las cosas como suceden o por qué se ven las cosas y se perciben como se las percibe. Y ese es el grupo para mí más vulnerable porque es el que no tiene quizás ese acceso no tan solo al diagnóstico, porque el tener un hijo con autismo es como un enganche a la posibilidad de que vos te puedas diagnosticar como adulto. Pero si no lo tenés, es muy difícil que vos puedas llegar a considerar yo también soy autista. Es complicado. Entonces ese es el grupo más vulnerable que generalmente luego de acercarse a alguna asociación o algún grupo o de haber visto por casualidad algunas características de autismo, de alto funcionamiento, de síndrome de Asperger, llega puntualmente algún profesional que pueda hacer el diagnóstico o quizás recurre a muchas escalas de autodiagnóstico en internet que yo no les recomiendo porque no son válidas, porque es muy difícil, digamos, poder hacer un autodiagnóstico nadie se puede autodiagnosticar, pero fíjate que más o menos arrancamos desde esas 3 características. Como te decía, cuando vos ves padres que tienen su hijo con autismo, generalmente, a mí me pasa en mi experiencia clínica que muchos tienen características autistas. El fenotipo ampliado es en sí la expresión de diferentes signos de autismo en un familiar, llamémosle hermano, padre o madre de una persona autista, pero que no alcanza a cumplir con los criterios diagnósticos para poder decir hay TEA. El tema puntual del fenotipo ampliado del autismo es que por ahí es un concepto, ¿sí?, que todavía para un grupo de la comunidad científica permanece en discusión, porque para muchos es un TEA subclínico, o sea, es un autismo subclínico en el cual la persona ha desarrollado capacidades adaptativas
llamada también a veces camuflaje, donde las características no se notan digamos, con una manera tan marcada, pero cuando uno hace una evaluación longitudinal de la persona se encuentra con signos o con rasgos en la niñez y en la adolescencia que son clave. Sí es cierto también de que niños con rasgos obsesivos o con rasgos de ansiedad importante podrían parecer tener rasgos autistas, y esto sí se ve también en los hermanos, en los padres. Entonces, a ver, desde mi punto de vista, el fenotipo ampliado sí existe, pero hasta ahí, siempre y cuando uno realmente pueda haber realizado una recolección muy acabada de todos los antecedentes y de toda la historia vital de una persona. Porque uno, para poder diagnosticar autismo, tiene que hacer una historia tiene que hacer, digamos, una revisión de toda la historia vital de la persona, ¿no? Desde que nació hasta el punto en donde está ahora frente a nosotros, y eso es fundamental. Siempre nosotros vamos a ver que las características, hay un patrón de características que son más o menos comunes, que son, como se dice en la literatura, los desafíos sociocomunicativos. Está esta cuestión también de las personas que diagnosticadas anteriormente con síndrome de Asperger no presentaban alteraciones en el lenguaje en la niñez. Bueno, esto los estudios han corroborado que es falso. Las personas con síndrome de Asperger sí han tenido alteraciones en el lenguaje en la niñez también. Quizás no desde el punto de vista cuantitativo, en el sentido de que haya habido un retraso del lenguaje, ¿sí? Pero sí desde el punto de vista puntualmente, particularmente también aspectos prosódicos y aspectos semántico-pragmáticos. Eso sí se ha visto, digamos, que están presentes en todos. Sí. Inclusive, también, vos fíjate que cuando uno ve la historia vital, por ejemplo, siempre hay historia de desafíos a nivel social, pocos amigos en la primaria, pocos amigos en la secundaria, o desafíos a la hora de poder entablar estos contactos sociales y de sostenerlos en el tiempo. La presencia, sí, de rasgos obsesivos, de meticulosidad para algunas cosas, de ser bastante perfeccionista, de ansiedad frecuente ante algunos cambios, no tan solo del ambiente, sino también en el contexto. Las situaciones de exigencia social cobran un papel importante, por eso vos cuando haces la historia vital en un adulto, te das cuenta que hubo periodos que seguramente han sido críticos, y esos son el ingreso a la escuela primaria, que nosotros le llamamos primaria en Argentina, que eso es a los 6 años. Básica se le llama acá. Bien. Nosotros tenemos después el ingreso a la escuela secundaria, que es a los 11, 12 años acá en Argentina, pero fíjate que se corresponde con el aumento también de las exigencias sociocomunicativas, y especialmente se nota mucho en la adolescencia. Cambian los temas de conversación, dejamos de hablar de juguetes, dejamos de hablar de dibujitos animados y empezamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con chicas, con chicos, con salidas, con fiestas, con sexualidad, con un montón de cosas que viste que genera una exigencia diferente, y cuando uno no tiene las habilidades sociales o no maneja los códigos sociales de una manera fluida, esto genera mucho más desafíos sociales a la hora de interactuar. Y lo que es también común... Sí, decime. Sí. No, es que en este sentido, como ya empezamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico en general, porque bueno, para hacer un proceso diagnóstico, ¿cierto? Aunque el niño sea una persona o un niño de 4 años, nosotros por lo menos acá construimos la historia de neurodesarrollo de este niño. Ya sobre los 3 años ya aplicamos el ADR o construimos toda la historia de neurodesarrollo. ¿Cuánto más entonces hay que hacerlo en un adulto? Entonces, como estamos en este punto, me gustaría que pudieras compartirnos un poco de tu historia personal. ¿Cómo fue? Bueno, tú nos contabas, ¿cierto?, que te acercaste un poco más al tema del autismo por tu hija, ya, porque tuviste o tienes una niña diagnosticada, ¿cierto?, que está dentro del espectro. Pero tú también comentabas una vez, me acuerdo que te escuchaba, de que tú fuiste diagnosticado también de grande, sí, de adulto. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu adolescencia, cómo fue tu niñez ahora que tú estás diagnosticado y que a lo mejor les das sentido a algunas experiencias desde esta mirada ya que, por eso me pasaban estas cosas. Cuéntanos un poco, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿cómo fue para ti enfrentar la adolescencia, por ejemplo, sin diagnóstico? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Tuviste algunos desafíos que fueron más complejos?
Y los desafíos fueron, como yo lo había contado en algún momento también, a ver, los desafíos sociales son siempre los que más cuestan, y a mí particularmente, el pasaje a la escuela secundaria fue complejo, porque venía muy adaptado a una escuela primaria con la cual me sentía muy cómodo, donde también tenía mis amigos, porque también los tengo ahora. Eh, y después el pasaje a la escuela secundaria fue bastante complejo en el sentido de que, como te decía, las temáticas representaban un desafío. La ansiedad es algo que me ha acompañado en términos generales, te diría que siempre. He aprendido, digamos, a manejarla a veces de una manera más efectiva y en otras veces la ansiedad también me gana, porque por ahí me ha pasado a mí de hablar con gente, de pensar que porque yo soy un médico que se dedica a esto, no, a ver, es como si tuvieras el autismo superado y nada que ver. Hay veces donde el autismo también dice presente, y me ha pasado a mí en la adolescencia de, por ejemplo, también tener situaciones de crisis de angustia, con crisis que simulaban ser una crisis de pánico, y que mi madre me llevara a un cardiólogo y que me digan, no, no tenés nada, y hacerme todos los chequeos y decirme que era ansiedad. Y la ansiedad también tenía que ver con rumiaciones, con preocupaciones, la exigencia escolar, pero en realidad mi autoexigencia también, ¿no? O sea, disfrutaba de ir a la escuela, disfrutaba de ir al colegio en el sentido académico. Siempre me han interesado, digamos, la biología y las ciencias naturales y las ciencias médicas. Yo desde que tengo recuerdo, siempre dije que quería ser médico. Y vos sabés que creo que ese interés que para otro puede ser restringido, yo prefiero, vos sabés, en vez de interés restringido, llamarle interés primordial, porque no, una persona autista tiene estos intereses primordiales, pero también se puede interesar por otras cosas, porque si no, a veces se da esa falsa sensación de que solamente uno se concentra en eso y no le importa nada más, y no es así. Y ese interés primordial, yo sí creo que junto a un montón de otros factores, especialmente como te lo dije al principio, el acompañamiento familiar antes y ahora, han sido el anclaje a una vida adaptada. Porque pude focalizarme al punto de ponerle muchas pilas a toda esta cuestión de lo que hace a mi interés por la medicina. Yo por ahí, esto también me hizo a mí tener un buen rendimiento académico, pero a nivel social muy escaso. Tengo amigos de la secundaria que son contados con los dedos de una mano, y el resto no es que no son amigos, sino que son compañeros del secundario, con los cuales me he frecuentado muy pocas veces después de la facultad, pero son excelentes personas. Yo simplemente no he podido quizás encajar en eso, pero tampoco nunca he recibido ni un reproche de ellos, ni nada. Me he sentido súper cómodo durante mi secundaria, no he sufrido ningún tipo de acoso ni de bullying. De alguna otra manera, yo sí no iba a cumpleaños, no iba a fiestas, no iba a fiestas de 15 que se celebran acá en Argentina. Muchas veces optaba por quedarme a estudiar en casa. Pero sin embargo, a ver, no me arrepiento de nada de lo que hice. Llevo una vida feliz y tuve una niñez y una adolescencia feliz a mi modo. Después, bueno, vino todo el desafío de la facultad, pero lo viví ya desde otra manera, porque estaba en lo que a mí me gustaba. Y bueno, de ahí empecé a superar desafío por desafío se fue superando. Yo en algún momento quería hacer neurocirugía, después vino psiquiatría, y psiquiatría, digamos, yo consideraba que había una escuela psicodinámica o psicoanalista bastante importante acá en Argentina, con el cual no estaba de acuerdo con el trabajo que se hacía en niños, entonces decía, nunca voy a trabajar con niños, hasta que empecé a ver que había otras posibilidades de trabajar y me incliné por ahí y terminé dedicándome a neurodesarrollo, pero siempre desde el punto de vista también de lo que yo sé que no quería hacer, pero
como persona de ciencia quizás. Pero siempre las cuestiones sociales sí, la ansiedad también, y mi diagnóstico vino sospechado desde hace muchísimos años. Pero el diagnóstico formal lo tuve hace un año aproximadamente, sí, particularmente para esta época del Día del Amigo, que le mando un ¿Cómo gran fue ese saludo a proceso, mis amigos. Julio? Y ¿Cómo fue un fue proceso tu proceso difícil. diagnóstico? ¿Cómo fue así? Cuéntanos un poco. ¿Qué se hace allá, por ejemplo, para el tema diagnóstico de adultos? ¿Cómo son los procesos allá? Y los procesos acá en general son bastante caóticos, porque muy pocas personas llegan por primera vez a un psiquiatra buscando un diagnóstico o a un especialista en neurodesarrollo o a un psicólogo que haga ADOS precisamente buscando un diagnóstico. La mayoría, y eso yo te aseguro que sucede en un montón de puntos del planeta, pasa por un montón de otros profesionales donde se han recibido diagnósticos erróneos de trastornos de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo. Las chicas son las que peor la pasan porque han pasado por muchos diagnósticos de trastorno de la alimentación, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, se las ha tratado de manera muy peyorativa. Y el proceso diagnóstico ha sido, digamos, acá que lo que se hace generalmente, bueno, se aplican las escalas obviamente de rigor, de protocolo, pero sí cuesta mucho llegar al diagnóstico y cuesta mucho llegar al diagnóstico en el interior. Nosotros particularmente en Tucumán no tenemos un servicio público, en todo el norte no tenemos un servicio público de diagnóstico en adultos, y te estoy hablando de autismo, que es de lo que se está hablando mucho. Imagínate lo que es TDAH, por ejemplo. Es muy complicado. Entonces la mayoría tiene que recurrir al sistema privado y los costos cambian. Y si vos te pones a ver, generalmente de las personas autistas adultas hay una proporción muy mínima que ha podido tener, digamos, acceder a un trabajo, o que ha podido, digamos, acceder a este tipo a una cobertura social. Entonces, la mayoría no trabaja, no tiene ingresos, y eso dificulta el acceso a pagar una consulta. Y una consulta, en una consulta no vas a hacer un diagnóstico. Un diagnóstico demora 3, 4, 5 consultas de acuerdo a cada caso, de acuerdo también al grado de capacitación del profesional, a la historia de vida de la persona, porque vos, por ejemplo, cuando tenés una persona con una historia de vida donde ves un montón de cosas, tenés que evaluar cómo fue la familia, cómo fue el entorno, cómo fueron los contextos en los cuales se desenvolvió, la presencia o no de comorbilidades. Entonces eso a veces no se hace fácil, porque no le puedes aplicar un ADO a todas las personas que entran sin antes primero hacer toda esa evaluación, porque vas a hacer vas a cometer grandes errores diagnósticos. Entonces, el proceso ha sido bastante difícil. En mi caso, el proceso ha sido también bastante difícil por el hecho mismo de que yo estoy en el medio, estoy en todo esto, y de alguna u otra manera sí influía un poco el qué dirán, y sí influía un poco el tema de este tabú, esta cuestión de no puede ser, si a vos no se te nota, es imposible. Y también, no quería crear de alguna u otra manera falsos pensamientos o pensamientos maliciosos en la gente, porque vos imaginate, yo me imaginé este siguiente contexto: un médico que trabaja en neurodesarrollo haciendo concientización, que empieza, digamos, a divulgar mucho, a hacerse conocido más. Yo no me considero un referente, yo simplemente digo que soy un poco más conocido que hace una semana y que sea un poco más conocido que hace un año, pero no me considero referente. Pero de pronto venga y comunique, o que decida decirle al mundo que tiene autismo, podría dar lugar a comentarios maliciosos. Entonces eso también. Y también el tema de la competencia profesional. Acá en Argentina la competencia es bastante grande. Y también, a ver, era una mezcla de muchos miedos, el cómo iban a afrontarlo mi familia. Así que el proceso de diagnóstico se ha dilatado muchísimo por eso. Porque, a ver, yo después de ver esto, y si bien no era bueno el diagnóstico, no está bueno el tema del autodiagnóstico y todo, yo sabía cuál era mi condición.
pero objetivarla era representar que primero se tenían que acomodar una serie de cosas a mi alrededor como para que yo me pueda sentir cómodo. Nunca se acomodaron todas, así que me sentí más o menos cómodo como para poder hacer el diagnóstico. Y después, bueno, después vino el tema de que por ahí algunos padres habían, fíjate lo que es el tema, ¿no? Algunos padres habían dicho por ahí, respetuosamente, ¿no? Respetuosamente, en ese aspecto, respetuosamente, y yo también con mucho respeto para con ellos, que como que el doctor era extraño, como raro, que sospechaban que podía tener autismo. Entonces yo me vi como en una cierta obligación moral de tener que salir a comunicarlo, porque me parece a mí también de que sería una suerte de mentir estar viendo un niño con autismo, tener un padre al frente y que él no sepa que tu doctor tiene la misma condición, lo veía como una falta de respeto. Entonces, en ese momento hice un posteo con ayuda de Silvia, hice un posteo y lo mandé en Facebook. Y bueno, desde ese momento, bueno, la mayoría de la gente sabe de mi condición. Hay pacientes que quizás no, yo noto que quizás no, pero ha sido complicado después, ha sido complicado en el medio. Para mí no, para mí fue un alivio. Me ha representado la explicación para un montón de herramientas y me ha dado muchas herramientas para poder cambiar el rumbo de un montón de cosas, para poder manejar un poco mi ansiedad, tratar de pensar más en la autorregulación, tratar de pensar mucho más en el otro de lo que uno piensa, porque uno sí piensa en el otro, uno sí tiene empatía, si hay teoría de la mente y todas esas cosas, porque uno de los grandes mitos, viste, es de que las personas autistas no tienen empatía, no tienen teoría de la mente, solamente piensan en sí mismas, que están en su mundo. Bueno, esto no es así. Y eso es súper importante lo que estás comentando, porque es como generalizado en el fondo ese concepto que se usa de la poca empatía en las personas con TEA, y como que se generaliza y se habla sin mayor conocimiento, ¿ya? Es que fíjate que cuando voy a decir que se habla de mayor conocimiento hay un aspecto que es súper fundamental, que es el hecho mismo de que no alcanza con saber, no alcanza con, eso decimos nosotros siempre con Silvia, no alcanza con saber, no alcanza con capacitarte, porque capacitarte, saber, implica leer un libro, o leer un power, o lo que sea, pero esto implica entenderlo. Nosotros decimos, para atender hay que entender. Entonces, para atender personas autistas o cualquier persona dentro de una condición, hay que entender. Y el entender implica, primero que nada, el respeto, la solidaridad, la empatía para con el otro, y representa también el hecho de tratar de ponerse en el lugar del otro para saber por qué las cosas las ve, las percibe, las siente de esa manera, ¿no? Y te diría que, bueno, eso es sumamente importante porque a menudo encontramos por ahí profesionales que por ahí suelen ser muy buenos en autismo, pero por ahí les carecen un poco de ese lado, ¿no? Ese lado más humano, más solidario. Totalmente. Yo siempre digo que no porque yo tenga autismo entiendo mejor a los autistas, para nada. Yo entiendo mi autismo. Hay tantos autismos como personas hay. Y eso sí me parece que también es importante, porque por eso yo no me considero ni el referente de nadie ni la voz de nadie. Yo soy mi voz, yo llevo mi experiencia, comunico lo que sé de autismo, que va a haber mucha gente a la cual le va a servir, y a la gente que no le sirva obtendrá información de otro. El tema es que yo, digamos, tener mi punto de vista, darlo y poder ayudar a alguien, con eso estoy sumamente contento, pero me parece que es una cuestión de yo, como te digo, no me considero representante de nadie. O sea, como yo te digo, autismos hay un montón. Que eso también para mí ha sido un desafío, ¿no? La comunidad autista, con mucho respeto, también para mí ha sido un desafío, porque he tenido muy buenas experiencias y otras no tan buenas. Ha sido Julio, bastante complejo. Respecto al tema del acompañamiento en adultos, nosotros estuvimos en unas charlas de INSAT, bueno, del Instituto INSAT, ¿Sí? donde la última charla fue respecto de la transición a la vida adulta, el envejecimiento y todo lo que tiene que ver con autismo. Entonces se hablaba de que cuando ya la persona pasa al umbral de los 40 y todo, se ven algunas situaciones un poco más complejas, y también la falta de acompañamiento para las personas adultas que están dentro del espectro.
Ya es algo que nosotros también vivimos acá en Chile en general, vivimos acá en nuestra zona, ya que no hay programas en realidad pensados en el acompañamiento de personas adultas. Como tú mismo decías, hay un porcentaje alto también de personas que no están o que no trabajan, o sea, no están en el ámbito laboral, por lo tanto también carecen del acceso a estas atenciones o el acceso a salud mental o muchas cosas porque no tienen los ingresos. Ya, entonces, Exacto. ¿cuál es, según la experiencia que tú has ido construyendo también entre niñez y adultos que están dentro del espectro, piensas que es como lo más importante de considerar en el acompañamiento de personas adultas? Bien. Según tú sería el acompañamiento que Y lo que nosotros precisan estas tenemos que, personas. y el principal acompañamiento pasa desde el punto de vista, para mí, de, primero que nada, pensar en que se requiere mucho acompañamiento familiar, ¿no? En el día a día, porque la mayoría de las personas autistas adultas que, que no trabajan, no han podido desarrollar una vida independiente, entonces viven con sus padres, con su familia, y es donde a veces encontramos uno de los principales escollos, que está el hecho de no poder entender la condición, no poder entender lo que está sucediendo, muchos pensamientos tabú. Por ahí me parece a mí que no pasa por hacer una crítica destructiva de nuestros padres. Yo creo que hay que hacer una crítica constructiva. Ya esa crítica constructiva es pensar es en otro contexto. A ver, nuestros padres vivían en un contexto donde no se sabía nada de autismo, donde el autismo era, como lo había descrito Kanner en su momento, niños con muchísimos desafíos, y que te digan que una persona autista hablaba o que había llegado a la edad adulta y vos no te habías dado cuenta era sumamente imposible, aparte con todo lo tabú y lo peyorativo que era asistir a un psiquiatra, a un psicólogo, imagínate hace 20, 30 años. Y también, bueno, son cuestiones, digamos, que hay que tenerlas en cuenta. Pero el acompañamiento, primero, nosotros tenemos que fortalecer el grupo familiar, ese acompañamiento. El acompañamiento también tiene que ver, pasa por lo terapéutico. El hecho de poder saber si esa persona necesita ayuda para sus desafíos, y en su ayuda no necesariamente tiene que ir un tratamiento farmacológico, sino que un tratamiento psicoterapéutico acorde a las necesidades de esa persona. Y lo que nosotros no tenemos ahora son, digamos, centros de aprestamiento laboral, donde se pueda hacer una pasantía o se pueda capacitarlo como para algún tipo de actividad laboral. El problema es que a medida que van pasando los años sí sabemos de que los desafíos se van acentuando, porque las herramientas se van demorando en llegar, los desafíos cada vez se hacen más grandes y las posibilidades de afrontamiento disminuyen. Las posibilidades de afrontamiento nunca van a disminuir al punto de no existir, porque uno siempre puede afrontar esos desafíos, pero siempre depende de este acompañamiento y fundamentalmente del entorno. Y en el tema del aprestamiento laboral existe un gran inconveniente, y es que no hay aprestamiento laboral para las personas con alguna condición, no hay trabajo para las personas con discapacidad. Nosotros seguimos teniendo, inclusive para las personas con autismo, el concepto de que no puede, cuando debemos focalizarnos en lo que sí puede. El concentrarnos en el no puede es algo sumamente grave, porque siempre vemos las limitaciones y siempre vemos lo que de alguna manera falta, y a todas las personas siempre nos falta alguna capacidad para algo, no podemos ser buenos en todos, entonces siempre tenemos que nosotros focalizarnos en lo que la persona puede hacer, y desde ese punto de vista ayudarla. Vivimos por ahí en una sociedad que todavía piensa eso, ¿no? Es más, a mí me ha pasado, y esto te cuento brevemente una experiencia personal, por eso te decía que lo mío ha sido complicado, mi diagnóstico ha sido muy complicado para para algunos autistas y para los profesionales mismos. Para algunos autistas, porque vos sabés que muchos no, de alguna otra manera, inclusive he recibido algunos mensajes bastante extraños, privados, mucho resentimiento hacia la psiquiatría, mucho resentimiento hacia el DSM-5. Yo no soy el DSM-5, yo no le escribí, y el que yo sea psiquiatra no me hace culpable de los pormenores que les hayan sucedido en otro momento, pero era como decir un autista psiquiatra, uno me decía que era como tener el enemigo en la casa, y eso me generaba como un conflicto.
pero no es con la mayoría, sino con una muy minoría. Por eso participo muy poco de los grupos. Todavía, ¿por qué? Porque cada vez que quiero participar me ven como médico y no Claro. como persona autista. Entonces, y con los médicos, con los profesionales colegas me ha pasado algo muy extraño acá. Nosotros tenemos mucho marketing acá en la Argentina. Hay mucho marketing, mucho comercio y todo está centralizado en Buenos Aires. A mí me ha pasado de contactarme con gente muy importante de Buenos Aires, muy grosa, para que trabajemos en conjunto, traer capacitaciones al interior de Argentina, y cuando se enteraban que yo era autista me clavaban el visto, como se dice, viste, cuando te cuelgan el tilde en WhatsApp, y entonces, inclusive hubo profesionales acá en Tucumán, un profesional que le dijo a los papás de que no lo traigan a los niños conmigo, porque yo como tenía autismo no podía trabajar. Entonces, te encontrás con esas cosas locas, que vos decís, o sea, hasta los profesionales mismos que trabajan con niños con autismo consideran que las personas con autismo no pueden trabajar. Entonces eso es terrible, eso es de terror, y eso hay que cambiar. Eso, Sí, sí. eso hay que cambiar. Entonces, lo que Julio, nosotros yo creo necesitamos que pensar es en ese cambio de paradigma, ¿no? Que pasa por un cambio de mentalidad en los profesionales, en toda la comunidad en sí. sí. Y respecto a eso, Julio, yo creo que, y lo hemos comentado, yo creo, con otras personas, con las profesionales que trabajamos y que comentamos siempre temas de autismo, que cuando uno está metido en este mundo, ya sea por temas familiares o por temas profesionales, o trabaja, acompaña o vives el autismo, digamos, desde cerca de alguna u otra manera, como que estás impregnado un poco de todo lo que está pasando, de los avances, ¿cierto? De los nuevos conceptos, de los nuevos paradigmas, y uno tiende a creer que en general el mundo también maneja lo mismo. Pero si tú sales un poco nomás de este grupo donde tú en general estás, uno se da cuenta que no es así, que sigue habiendo mucho desconocimiento respecto de la condición del autismo, digamos, fuera de los grupos que uno generalmente, con los que comenta, ¿cierto?, estas cosas o con los que trabaja. Y hay mucho desconocimiento en todo ámbito, en el ámbito, digamos, laboral, en el ámbito profesional, desde el área de la salud, educación, hay muchos desafíos que todavía nosotros debemos abordar. Por lo tanto, creemos que estas instancias, las instancias como Universo TEA que tú nos comentabas delante, nosotros mismos que estamos acá en Puerto Vara, tenemos estos desafíos, ya como tú dices, que el acompañamiento familiar acá es clave. Y yo creo que el tema familiar es clave no solamente en autismo, sino para todo, ¿ya? Totalmente. Para el neurodesarrollo, para el desarrollo emocional de los niños, para el bienestar de todos, digamos, el tema familiar es súper importante. Y en Y ese también es sentido importante, también, sí. y en ese sentido también se carece de programas de acompañamiento a nivel familiar, porque en general las terapias y todo se centran generalmente en los niños, ¿ya? Y también obviamente en la familia, pero no hay como un programa un poco más establecido. Nosotros como centro, y yo en lo personal estoy formándome en intervención mediada por familia, ya con la idea de poder también fortalecer esta área y trabajar en conjunto con la fundación que nosotros tenemos, de poder trabajar de manera más estructurada el tema del acompañamiento familiar, ya la orientación familiar y el tema, ¿cierto?, de acompañar a las familias en que ellos puedan comprender la importancia y la suma importancia que tienen ellos en el desarrollo de sus niños. Ya yo creo que capacitando a familias o acompañando más a las familias, dándole tal vez más herramientas técnicas, porque las otras herramientas ellos la tienen, porque son sus niños, son sus hijos, ya, pero a lo mejor herramientas un poco más técnicas, ¿cierto? Podemos hacer ahí, o podemos llegar mucho más lejos también con nuestros niños, con nuestros jóvenes, pero sin duda hay muchos desafíos que todavía hay que trabajar, o sea, escuchándote a ti, que trabajas en un medio, como tú dices, profesional, que interviene con niños, que trabaja con niños y que piensen que estos propios niños a lo mejor, o que una persona diagnosticada con autismo no pueda tal vez hacerlo bien, vemos que hay muchos desafíos, ¿cierto?, por delante. ¿Ya? Totalmente. Hay demasiados desafíos y fíjate que nos encontramos con muchos enfoques que de pronto son muy buenos para algunos chicos, pero no tanto para otros. Tenemos muchos enfoques para niños, pero
escasos enfoques para adultos, vos decís adultos y decís, bueno, terapia cognitivo-conductual, pero ¿qué tipo de terapia cognitivo-conductual? Porque la misma terapia cognitivo-conductual que para el pánico no va a andar en una persona autista que tiene crisis de pánico. Tenés que saber de autismo, tenés que emplear otras estrategias. Y está también el punto de vista que muchas terapias, muchos enfoques terapéuticos, sí esconden una normalización de atrás, digamos, tienen un criterio normalizador que siempre está buscando que el niño haga algo en base a cómo lo debería hacer a esa edad o en otro, no respetando los tiempos del niño, no respetando puntualmente las características del niño, y esto te das cuenta de pronto vos, niño, estás en un mundo que no entendés, que no te entiende, y de pronto te ven forzado a hacer algo que no querés, es sumamente complicado. Y eso también le pasa a un montón de adultos, ¿no? Que están en un mundo que no entienden, que no los entiende y que se sienten obligados a hacer un montón de cosas. Entonces nosotros con esto tenemos que tratar de acercarnos a un punto medio. Y esto también depende del Estado, ¿no? Hay una carencia total de políticas de Estado para esta temática, porque vos fíjate que si vos googleás o pones en el buscador de Facebook autismo o Asperger, te encuentras con un montón de centros, un montón de asociaciones, un montón de grupos. Y tenés agrupaciones, grupos, asociaciones y todo de adultos autistas, pero por donde te des vuelta. Hasta grupos de WhatsApp, tenés Instagram, tenés un montón de cosas. Pero ¿por qué existen estos grupos? Estos grupos existen porque necesitan visibilizar algo que parece invisible, pero no es invisible. No se lo quiere ver. Invisible es lo que no se puede ver. Acá no existe nada que no se pueda ver. Acá no se quiere ver. Y principalmente ese actor que no quiere ver esto es el Estado. Es el Estado porque no quiere, de alguna u otra manera, a ver, acá puntualmente en Argentina todo es votos y todo es dinero. Entonces, ¿por qué hacer un servicio para adultos? ¿Por qué hacer esto? O sea, acá priman otros intereses, pero el Estado es uno de los actores fundamentales también en la divulgación, en la promoción de actividades, en la promoción de información. Entonces, esto se me parece a mí que es también importante tenerlo en cuenta. Bueno, nos quedamos, ¿cierto?, con este pensamiento de que hay hartos desafíos por abordar respecto de autismo en adultos. Estábamos, ¿cierto?, en este live, la idea era abordar respecto del tema diagnóstico en adultos. Yo sé que hay muchos papás que van a ver esto después, esto queda grabado, lo van a ver muchos, pero en el fondo reflexionar respecto a esto de la importancia, si hay alguna persona, ¿cierto?, adulta, ya sea padre o no, mujer, que tiene estas dudas, que tiene, ¿cierto?, que necesita a lo mejor darle explicación un poco a lo que le pasa, ya ver que es una buena instancia el tema del diagnóstico, ya que va más allá como de etiquetarnos, ya así de grande, sino que va, como tú dices, para muchas de las personas que son diagnosticadas en adultos, ya es un alivio, la comprensión de sí mismo, es poder darle una explicación a lo que le pasaba, poder construir un poco el tema de su autoconcepto de mejor manera, viendo que no era nada malo, que no tenían nada malo, sino que, y es lo que reportan y lo que nos comentan muchas personas que conocemos, que igual han sido diagnosticadas, ya sea en la adolescencia, en la adultez, mujeres, por ejemplo, que para ellas el tener el diagnóstico ha sido un alivio, ha sido parte también de un encuentro consigo misma, de una valoración también de todo lo que son, muchas que son mamás también, tener una comprensión más profunda de cómo funcionan, un poco distinto, como dicen ellas, a lo mejor a nivel sensorial o a nivel de la lectura de algunas cosas de la vida diaria, de la vida social, y para ellas el tener el diagnóstico es algo que les ha facilitado muchas cosas hoy día, de poder prever situaciones, de poder prepararse para enfrentar mejor situaciones sociales. Entonces, es una buena opción el tema de permitirse y tratar de llegar a este proceso en caso que ya el adulto lo desee. Entonces, Totalmente. Julio, las últimas reflexiones ya para ir de a poco llegando al cierre, ¿cuáles serían tus últimas reflexiones en torno a este tema del diagnóstico adulto? Lo primero que nada, decir que los adultos con autismo sí existen.
que hay que derribar mitos, esto que no se tiene empatía, que no se tiene teoría de la mente, que no se pueden tener amigos y todas esas cosas, no es así, es un mito. Hay gente que va a tener mayores desafíos que otras y eso es respetable. Considero que lo fundamental es el diagnóstico, entonces recomendarle a cualquier persona que pudiera ver esto que se anime al diagnóstico, porque también que se anime al diagnóstico en el momento que considere también, ¿no?, que pueda ser oportuno. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante cómo vos vas a tomar el postdiagnóstico. Se ha visto que, por ejemplo, si vos consideras el postdiagnóstico como una diferencia positiva, de alguna otra manera vas a poder aprovechar el diagnóstico como para como para sentirlo como un alivio, buscar más explicaciones y generar cambios positivos. Pero cuando vos lo percibís como una enfermedad o lo percibís como una discapacidad en un sentido peyorativo o negativo, lo percibís como algo malo, eso sí va a condicionar tu estado de ánimo y te va a traer muchas más complicaciones a futuro, donde especialmente son las variaciones en el estado de ánimo las más complicadas. Entonces, a ver, cuando también el proceso diagnóstico no depende del entorno, sino también de que uno se sienta preparado para poder afrontarlo. A todos nos genera miedo, eso es algo natural, y está bien sentir miedo, porque es parte de ese temor, ¿viste?, a lo desconocido, a lo que es lo que se vendrá, pero hay muchas cosas positivas que pueden pasar después del diagnóstico. Así que recomendarles a todos que puedan trabajar en eso, y aquellos padres que tienen sus hijos con autismo, escuchar más a sus hijos, ¿sí? Aquellos terapeutas que tienen pacientes con autismo, escuchar más a sus pacientes, porque las personas con autismo, sean pequeñas, sean niños, adolescentes o adultos, tienen mucho para decir. Y en ese mucho para decir está el nuevo paradigma de cambio en el abordaje del autismo. Hay que reescribir la historia, no desde la visión del terapeuta, sino desde la visión de la persona autista, porque ahí está el secreto de qué es lo que me hace bien. Hay un montón de personas autistas en que en la adolescencia recién pueden contar que la terapia que tenían cuando tenían 5 o 6 años era sumamente aversiva, les generaba temor y un montón de cosas. Bueno, hay que reescribir esta historia escuchando a las personas autistas, respetándolas de otro punto de vista, desde un punto de vista realmente real, ¿no? Un respeto sumamente profundo, y eso me parece a mí que va a ser, ese me parece a mí que es el futuro, ¿no?, del autismo, un cambio total de paradigma, donde las personas autistas cumplan, digamos, un rol fundamental en este enfoque. Sí. Ahí veo que hay unas preguntas ahí. Ya. A ver, dice, desde mi rol de madre, esta entrevista me ayuda muchísimo. Gracias por mostrar más allá de todo. Dice, ¿qué opina el doctor de aquellos médicos que aún dicen que el diagnóstico adulto no sirve? Primero que nada, mandarle un saludo a Pamela. Muchas gracias por sus palabras y espero que le haya sido de mucha ayuda. Con respecto a lo que nos dice Carla, a ver, nosotros hoy por hoy tenemos también algunos profesionales que dicen que el diagnóstico en la adultez no sirve. El diagnóstico sirve siempre, tengas 2 años, 20, 30, 80. Yo conozco personas autistas que tienen más de 60 años, entonces el diagnóstico sí te sirve porque es una explicación de vida, porque es una explicación de por qué tu vida es así y te brinda herramientas para poder cambiar tu vida. Entonces es sumamente útil. Es sumamente útil. Generalmente lo que suele suceder es que se asocia diagnóstico con etiqueta. Son dos cosas completamente diferentes. El diagnóstico es la explicación a lo que a vos te sucede o por qué sos vos como sos. ¿Y cuál es el problema de decir mi diagnóstico es autismo? Sí, mi diagnóstico es autismo, soy autista, listo. Ahora, la etiqueta es cuando yo utilizo ese diagnóstico con un propósito que busca segregar, un propósito capacitista, como se dice, con un propósito peyorativo. Eso es, digamos, una etiqueta. ¿Sí? Y muchas veces... Sí. Disculpa, dale nomás, dale. Termina. Muchas veces esa etiqueta, vos te das cuenta cuando, yo eso lo contaba hace poco, ¿no? Cuando te derivan un paciente. A mí me pasa y me dicen, doctor, tengo un paciente para derivarte. Ajá, bueno, contame. Sí, es un niño de 2 años, un TEA.
ahí te das cuenta que hay una etiqueta. Claro. No es un TEA, es un niño Es autista. un niño. ¿Me entendés? Sí. O es un TDAH. O sea, no es un TDAH. Tiene Ujú, TDAH o es hiperactivo, como vos le quieras llamar. Entonces ahí está la etiqueta. ujú. Yo utilizo un diagnóstico de una forma equivocada. Que yo creo que igual ahí hoy día, ojalá ya puedan también las familias tener opciones de elegir en los equipos también con quienes van a dejarse acompañar o van a ser parte, ¿cierto?, de sus vidas, porque yo creo que hoy día trabajar con alguien que tenga este cambio, como dices tú, de paradigma, de ver el proceso, tanto el proceso diagnóstico como todo el acompañamiento en general que se hace a los niños, adolescentes y familias, ya con una mirada de bienestar, con una mirada de respeto, ya hacia el otro, con una mirada de que aprendemos juntos. Yo creo que es súper importante. Uno como papá siempre busca, en todos lados, yo creo que busca este sentido de personas que quieran vincularse con tus hijos, de personas que realmente tú puedas ver que le importa lo que le pasa a tu hijo. O cuando nosotros trabajamos acá en el centro, a mí como directora también me importa trabajar con gente que podamos ver que de manera genuina se preocupa de los niños, se preocupa de los Exacto. adolescentes, cualquiera sea el área que te toque hacer, o sea, desde la medicina, desde la educación, desde la fonoaudiología, terapia, pero hay que construir equipo y eso de repente igual no es fácil, no es de un día para otro, porque uno va construyendo, ya, pero la idea es ir construyendo con personas que de manera genuina, ¿cierto?, uno pueda ver que le preocupan, y que trabaja y acompaña a las personas, que podría ser tú mismo, ¿cierto? De una manera sincera, de una manera genuina, y eso es lo que nosotros como Centro Al Igual también en este tiempo hemos tratado de hacer, y a través del programa Exploratea, ahí está también una persona que ha participado del Exploratea, que era la que comentaba recién, que es este programa global en autismo, que lo hacemos con esa mirada siempre de respeto y de bienestar. Espectacular. Así que bueno, estamos lejos, pero trabajando en cosas similares, así que deseamos todo el éxito. Mira, nos queda pendiente el live con tu señora, porque queremos también tener la oportunidad de hablar con ella. Ella es odontopediatra, ya, Exacto. y queremos hablar con ella respecto de eso y de cómo también poder generar espacios de conversación que ayuden a otros profesionales y que ayuden a las familias en todo este proceso que también es algo que vivimos todos, de llevar nuestros niños, ¿cierto?, al tema de control dental y todo lo que es salud bucal. Así que vamos a invitar ahí a tu señora también para que nos acompañe y podamos hablar de este tema. Muchas Bueno, gracias. será un gusto. Seguramente que Silvia se pueda sumar. Y bueno, y es verdad, estamos lejos, pero creo que estamos en sintonía. Y yo creo que se empieza a percibir un aire fresco en Uh-huh. todo, Sí, en mira, todo el cono sur, de gente que quiere trabajar en uh-huh. cambiar de una manera genuina y real las cosas. Mira, acá hay una persona que dice que suele ser sumamente crítico con los psiquiatras, ya, y profesionales de la salud cuando hablan de aquello que denomino mi tipo cognitivo, pero confieso que lo que escucho me resulta muy valioso y sumamente recomendable. Gracias y espero que quede en línea para que se pueda compartir. Bueno, esa es la Bueno, idea, un que gran nosotros saludo a mismos Juan José. que nosotros mismos seamos parte de este cambio de paradigma, ya, porque eso no va a ocurrir si no hay personas que tratamos de hacerlo, a pesar que a veces el camino puede ser un poco solitario, un poco difícil, pero si hemos asumido ciertos estos desafíos, por algo lo hemos asumido. Muchos tenemos acercamiento a nivel profesional y también a nivel familiar, y desde los diferentes frentes, que como yo siempre le digo, desde donde te tocó, pero hacerlo con este grado, ¿cierto?, de sinceridad y de manera genuina, poder trabajar con nuestros niños, adolescentes y familia en general, sabiendo que tenemos mucho, ¿cierto?, que aportar, y ellos tienen mucho que aportarnos también, ya como Totalmente, todas las totalmente. personas en este mundo. Así que Tenemos Julio, la responsabilidad de, creo, de vivir un momento bisagra, y en ese uh-huh, momento bisagra me parece que tenemos que escuchar un poco más las voces, todas las voces, ¿no? uh-huh. Como para poder eh, llegar a un puerto completamente diferente en el que estamos, y Uh-huh. estoy seguro de que así va a ser. Ya pues Julio, les deseamos a todos el éxito allá en donde están ustedes, ya que les vaya súper bien en este proyecto que tienen, y esperamos tener más oportunidades de poder dialogar a lo mejor respecto de otros temas también, que sé que tú manejas muy bien.
Así que saludos a tu familia, ¿ya? Y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias Jessica, muchísimas gracias a todo el Centro Aliwen. Ha sido un gusto para mí. Cuentan conmigo para lo que sea que necesiten, de todo corazón, en lo que yo pueda aportar. Acá estoy. Y bueno, vamos a seguir en este camino. Así que bueno, ha sido un gusto para mí poder compartir esta noche este live con vos y con todos ustedes. Ya pues Julio, muchas gracias, así que ahí vamos a después a contactarnos con tu señora para poder colocarle ya fecha y hora al próximo live y que estén muy bien, así que hasta una próxima oportunidad. Perfecto. Chao, Chau, chau chao. a todos. Chau, chau. Chao, chao.